Bienvenido una vez más a nuestro tiempo de estudio. Te doy gracias por apartar este tiempo para estudiar la palabra juntamente con nosotros, para compartir su palabra. Y si has estado viendo las últimas enseñanzas, pues mi corazón en estas enseñanzas ha sido el mismo. Por lo que si has estado siguiendo nuestras clases, pues considera esta enseñanza la continuación de la clase que impartí hace un par de semanas. Y es que mi corazón en este tiempo arde para que, sin importar dónde te veas hoy o cómo consideres que está tu relación con el Padre, sin importar las circunstancias que puedas estar viviendo, tu relación con el Padre, tu relación con el Señor pueda mantenerse. No intacta, no estancada, sino fortalecida y en crecimiento, y donde consideres que falte algo, que haya carencia de algo, que el Espíritu lo pueda llenar todo, y que donde consideres que hay debilidad, el Espíritu pueda fortalecerlo. He preparado esta enseñanza considerando mi propia necesidad en este tiempo, y he preparado esta enseñanza pensando en las circunstancias que vivimos y en lo importante de permanecer en el amor. Ese es el título de nuestra enseñanza. Así que quiero invitarte, y mi deseo es que esta enseñanza pueda hacerte considerar tu relación con el Padre hoy, que puedas desprenderte del ayer, que puedas despreocuparte del futuro y que puedas considerar cuál es tu relación con el Padre el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que pudieras acompañarme en el libro de Juan, capítulo 15. Es un libro maravilloso, es mi evangelio predilecto, y el capítulo 15 también es maravilloso, y nos encontramos en este capítulo, en los capítulos que le preceden, en los capítulos que siguen, con el verdadero legado de Jesús, con las enseñanzas que Jesús quería que sus discípulos atesoraran, con los secretos que nos harían permanecer. En este capítulo Jesús nos revela los secretos de su propia relación con el Padre, y los secretos para que tú y yo pudiéramos tener una relación firme con el Padre y con el Hijo. Entonces Jesús viene de decirle a sus discípulos en capítulos previos: ustedes separados de mí nada pueden hacer. Literalmente les decía: no pueden amarme, no pueden servirme, no pueden entender los tiempos que viven, no pueden mantener una buena relación con el Padre si ustedes se separan de mí. Separados de mí nada podéis hacer, nada de lo que pertenece al Espíritu, nada de lo que es del reino, nada de las cosas espirituales las vamos a poder ejecutar, vamos a poder llevarlas a cabo si estamos separados de Jesús. Entonces, una palabra muy recurrente en este capítulo 5 es la palabra permanecer. Les dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Permaneced, 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 permaneced. Es el lema principal de este capítulo. Y Jesús aquí en este capítulo nos demuestra algo que quizás para ti y para mí sea común, y algo en lo que quizás tú y yo nos consideramos muy entendidos, pero es algo que Jesús se preocupó por mencionar. Y nos dice que uno de los grandes secretos de amarle, si no el más grande secreto de amarle, es obedecer y guardar sus mandamientos. Y considerar esto de menos, considerar que ya hemos sido aprobados en esto, considerar que esto lo hemos escuchado en repetidas ocasiones y que ya se ha vuelto cansón, considerar que esto es de poco peso, o considerar que esta expresión o lo que sea que hagamos basado en estas enseñanzas es algo sin mucho valor o sin mucha importancia, es un gran error. Porque forma parte de las cosas que Jesús compartió antes de ser apresado, antes de ser arrestado. Y es que vemos su legado aquí. Jesús pudo haber escogido revelarnos misterios acerca de la creación del mundo, misterios acerca del Apocalipsis, o podría haberse preocupado en dar otro tipo de información que a lo mejor tú y yo hoy consideramos más pertinente. Pero Jesús realmente se enfocó en esto de permanezcan, permanezcan, permanezcan en mí. Guarden mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Nos hace énfasis en estas cosas. Y nos encontramos con el versículo 9 que nos dice de la siguiente manera, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Y luego nos dice: permaneced en mi amor. ¿Sabes? En esta frase que acabamos de leer no vemos que nos diga tienes que amar. No hay exigencia en esto que nos está diciendo Jesús. Jesús simplemente nos está diciendo: permanezcan
en mi amor. ¿Sabes? La palabra permanecer, me encanta mucho ir siempre al original para entender el contexto en el que se utilizaban estas expresiones. Y la palabra permanecer viene del griego meno, que quiere decir, o tiene diversas traducciones, pero todas se correlacionan entre sí, y quiere decir permanecer, estar, morar, vivir, seguir, retener, perseverar, quedarse. Básicamente Jesús les está diciendo, quédense en mi amor, moren en mi amor, vivan en mi amor, perseveren en mi amor, no se rindan conmigo, quédense aquí conmigo. Nos está diciendo el gran secreto de permanecer en su amor. Y permanecer en su amor, como ya lo dije, no tiene nada que ver con una exigencia, tiene que ver con un regalo. Él nos está diciendo, este es mi amor, así ustedes quédense aquí, quédense con este amor. Pero luego más adelante nos da un gran secreto. El versículo 10 nos dice de la siguiente manera, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando ustedes obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Recuerda, permanecer, vivir, perseverar, seguir, morar. Cuando ustedes guardan mis mandamientos, ustedes viven en mi amor. Cuando ustedes guardan mis mandamientos, perseveran en mi amor. The Passion Translation dice de la siguiente manera, si guardas mis mandamientos, vivirás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y por eso, cambio un poco aquí, aporta algo distinto, dice, y por eso continuamente vivo nutrido y en poder, porque guardo el amor, permanezco en el amor de mi Padre, porque estoy en su amor, es que estoy nutrido y tengo poder. Qué gran regalo nos deja Jesús aquí. Queremos estar nutridos, queremos ser fortalecidos en la fe. Jesús nos está diciendo, yo permanezco en el amor de mi Padre y por eso hay poder, por eso estoy nutrido, porque estoy en su amor. Entonces la clave para permanecer en su amor o el secreto que Jesús nos está dando aquí es guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque de allí recibimos la fuerza para hacerlo, recibimos la voluntad y cobra sentido entonces el pasaje bíblico que dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Cristo es quien pone en nosotros el querer. Y Cristo es quien pone en nosotros el hacer. De Él proviene el querer y el hacer. De Él proviene el querer amarle. De Él proviene el querer servirle. Pero para eso necesitamos permanecer en su amor. La parte paradójica quizás de todo este capítulo 15 está en el versículo 12, donde nos dice entonces el mandamiento. ¿Cuál será este mandamiento que hay que obedecer? Entonces dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, la traducción a eso sería, el que le ama es el que obedece sus mandamientos. Entonces hay que amar al prójimo para poder amarle a él. Y para poder amar al prójimo necesitamos permanecer en su amor. Y permanecer en su amor es permanecer en la confianza de que hemos sido amados, de que somos amados. Cuando permanecemos en la conciencia y en la convicción de que hemos sido amados, entonces podemos cumplir sus mandamientos. Pero cumpliendo sus mandamientos, nos apropiamos cada vez más de esta convicción. Entendemos que hemos sido amados cuando amamos a otros. Y esto no es nada nuevo, ya Jesús lo había dicho en Mateo 22, 37, 38 y 39, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay otras versiones que dicen con toda tu pasión, con toda tu fuerza, con toda tu entrega. Ama al Señor con todo lo que eres. Y nos dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, es parecido. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos dice que la única forma de permanecer en su amor es guardando estos dos mandamientos. Amar al Señor y amar al prójimo. Entonces este es el legado de Jesús. Estas son sus enseñanzas y lo curioso es que quizás son las más difíciles de aplicar. Porque, ¿sabes por qué? Porque Jesús es amable y literalmente con amable me refiero a que es digno de ser amado, es fácil amarle, es sencillo amarle, pero es complejo quizás y la parte más difícil es la segunda sección de este gran mandamiento que es amar
al prójimo. Es la parte más compleja. Por eso quiero que veamos esta clase desde esta perspectiva. Si amamos al Señor, podemos amar a nuestro prójimo. Y amando a nuestro prójimo, permanecemos en el amor del Señor. Entonces necesitamos estar plenamente convencidos de su amor. Permanecemos en su amor amando. No hay otra manera. Para continuar, me gustaría que pudieras acompañarme al libro de Efesios, que es una carta maravillosa en la que Pablo nos enseña un montón de cosas acerca del amor y de todo esto que vengo hablando. Y es una carta magistral. Y Pablo se desborda en esta carta, desborda de información, de conocimiento. Pablo no escatima en compartir la revelación con esta iglesia. ¿Pero por qué? Porque era una iglesia que estaba encendida. Era una iglesia que había crecido de tal manera y estaba tan encendida y apasionada en las cosas del Señor, que había afectado su ciudad de manera económica, que había afectado el sistema religioso, que había hecho que la ciudad prosperara gracias a lo encendido que estaban, a lo apasionados que estaban. Entonces Pablo no escatima en darles revelación y conocimiento acerca de Jesús, pero culmina esta carta, el capítulo 6 y versículo 24, diciendo de la siguiente manera: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, y culmina diciendo, con amor inalterable. Entonces, ¿para quién es la gracia? ¿Para quién es el favor? ¿Para quién es esta bienaventuranza de la cual habla Pablo? Nos está diciendo para los que aman al Señor con amor inalterable. Y la Nueva Biblia de las Américas nos dice con amor incorruptible, con amor que no está corrompido. Lo cual podemos traducir como con amor que no es corrupto, con amor que no se rompe, porque literalmente la palabra corromper viene del latín corrumpere, que quiere decir romper completamente. O sea, Pablo dice, la gracia sea con los que aman, con un amor que no está roto, con un amor que no perece, con un amor que no se desvanece, con un amor que no pierde la esencia. Pero en griego, que es el idioma en el que originalmente se escribió esta carta, se utiliza el verbo aftarsia, que quiere decir sincero, pero también es la misma palabra que se utiliza para decir inmortal. Entonces Pablo les está diciendo, la gracia sea con todos los que aman con amor sincero, con amor inmortal, con amor que no muere, con amor que no está rodeado de muerte, con amor que no está rodeado de carencias, sino con un amor inalterable, con un amor que no es corrupto, con un amor vivo. Para esos es la gracia. Entonces, este libro está lleno de expresiones como en amor. Desborda de esta expresión. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 5 nos dice predestinados en amor. El capítulo 3, versículo 17 dice arraigados y cimentados en amor. El capítulo 4 y versículo 2 nos dice soportándoos en amor. Y a veces pareciera, cuando leí esto, me parecía que estas dos palabras se oponían. Soportar y amar. Es como si fuera lo mismo que dice sopórtense, pero en amor. El 4.15 nos dice sigan la verdad en amor. El 4.16 nos dice edificándose en amor. Y el 5.2 nos dice andad en amor. Y es como que si este libro nos demostrara que hay una correlación bárbara e increíble entre amar a Dios y seguir a Jesús, y a la par, y en ese proceso, y en medio de ese amar a Dios, amar a nuestros hermanos y ser capaces de convivir con ellos. Entonces también nos recuerda esta carta lo que te decía hace un momento, de estar plenamente convencidos de su amor. Comienza en el capítulo 1 diciendo, ustedes fueron predestinados en amor. Eso quiere decir que lo que mueve el corazón de Dios hacia ti y hacia mí es su amor. Y lo que debe movernos a ti y hacia mí, hacia Él, es el amor. Y lo que debe movernos hacia nuestros hermanos, a nuestras hermanas de la fe, a los creyentes y a quienes nos rodean, es el amor. Todo esto se basa en el amor. Entonces Efesios nos habla de dos identidades, nos habla de cuerpo y nos habla de esposa, de novia. Y la idea de Pablo era que la iglesia entendiera que era el cuerpo y que debía asumir a Cristo como su cabeza, pero también que la iglesia entendiera que era la esposa
Y de esa manera podían amar a Cristo. Y podemos ver un poco de esto en el libro de Efesios, capítulo 1, del 15 al 23. Te voy a resumir un poco. Dice que Pablo ora y da gracias a Dios por el amor que tenía esta iglesia hacia los santos. Y pedía dos cosas. Pedía que tuvieran espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, para que fuera alumbrado su entendimiento, para entender la esperanza a la que habían sido llamados. Y dice, y la supereminente grandeza del poder de su fuerza. Nos dice que esa fuerza resucitó a Cristo de los muertos, pero nos dice también, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Y nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pablo insertando la identidad de la iglesia en ese momento, y culmina diciendo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y esto es una bomba. Dice que es la plenitud, que Él es la plenitud de la iglesia, que Él es la plenitud tuya, que Él es mi plenitud y que en Cristo estamos completos. Entonces, ¿sabes a qué trae todo esto? ¿A qué viene todo esto? Que solamente quienes aman en corrupción, solamente esos son los que no pueden conseguir plenitud. La gente que no encuentra la plenitud en Cristo termina amando de manera falsa, termina amando en corrupción. Entonces, la gente que no encuentra plenitud, satisfacción en Dios, es la que ha perdido la esencia, es la que se encuentra amando en corrupción, como ya dije. Es la gente en la que se ha roto algo. No sé si me estás entendiendo. Y no se trata de no querer cosas, no se trata de no aspirar a alcanzar ciertas cosas en la vida, no me refiero a eso. Es la convicción de que lo que tenemos es más que aquello que creemos que necesitamos humanamente. Es la convicción de que Cristo es suficiente y de que tú y yo estamos completos en Él. Para amar a Jesús y para amar a la gente necesitamos entender que Él es nuestra plenitud. Por eso Jesús decía, y porque permanezco en el amor de mi Padre y obedezco sus mandamientos, es que yo estoy nutrido y tengo fuerza. Y aquí Pablo les dice, ustedes tienen que asumir que Cristo es su cabeza para que ustedes también puedan ser nutridos, para que ustedes puedan estar en la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, Él es la plenitud. Quiero que te quedes con eso en tu corazón en este día. Entonces, esta plenitud, cuando yo pensaba en ella, me hacía pensar en una atmósfera, como estar encerrada dentro de una burbuja gigante, mientras que todo lo que respiro es Cristo y todo lo que exhalo también es Cristo y es para Cristo. Entonces, permanecer en esa atmósfera nos va a permitir a ti y a mí amar a los otros. Y Colosenses nos deja también una expresión increíble en el capítulo 3 y versículo 14. Nos dice, y sobre todas estas cosas, ahora voy a mencionar cuáles son, dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse, literalmente pónganse encima de ustedes el amor, que es el vínculo perfecto. Y venía de haberles mencionado que se vistieran como santos, como amados. Dice, vístanse de compasión, de misericordia, de paciencia, de mansedumbre. Vístanse del fruto del Espíritu, es lo que Pablo básicamente les dice en ese pasaje. Y luego termina diciendo, pero por sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. La traducción al lenguaje actual dice, es el mejor lazo de unión. Lo que te puede unir de mejor manera a alguien o a algo es el amor. La palabra vínculo viene del griego sundemos, que quiere decir prisión, que quiere decir lo que une a todos. Y cuando habla de perfecto, ya lo hemos mencionado en clases anteriores, cuando la Biblia habla de perfección o de perfecto, hace referencia a completo, a algo que está entero. Entonces nos está diciendo que sabemos que este amor es perfecto, sabemos que este vínculo es perfecto, que está completo. Y Pablo nos dice, vístanse de amor porque es lo único que los va a mantener unidos. No el compromiso, no la responsabilidad, ni siquiera el temor. Dice, el amor los va a mantener unidos, aun cuando haya razones para no estarlo. Porque como entendíamos, la palabra vínculo tiene que ver con
prisión, con encerrar, con lo que une a todos en un mismo lugar o en un mismo propósito. Entonces es como si Pablo les dijera, el amor los va a encerrar a ustedes, los va a amarrar los unos a los otros, los va a aprisionar, los va a amarrar a Cristo, los va a amarrar a su prójimo. Y les va a ayudar a soportar lo que no es agradable y lo que no es y lo que es complejo, lo que no es grato, lo que no es quizás muy lindo. El amor los va a ayudar a soportar. Pablo oraba por los creyentes. ¿Por qué? Porque hay un misterio en el amor y en el amor que hemos recibido, y solo gracias a ese amor que hemos recibido es que tú y yo podemos amar. Por eso Juan decía que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tú y yo tenemos la capacidad de amar porque hemos sido amados. Por eso es importante que tú y yo estemos convencidos de que hemos sido amados. Y primera de Juan, capítulo 4 y versículo 15 dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos viven en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, hasta hacerse completo. Dice que al vivir en Dios, nuestro amor crece. Estando dentro de Cristo, estando permaneciendo en Cristo, nuestro amor crece hasta volverse completo, sincero. El versículo 18 dice, en esa clase de amor que acabamos de mencionar, no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor expulsa todo temor, echa fuera el temor. Y dice, si tenemos miedo es porque tememos al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y luego dice algo maravilloso, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y luego dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y otra versión dice, y este es el mandato, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por eso la Biblia nos habla de vínculo, por eso la Biblia nos habla de esta unión, y una palabra semejante a vínculo es comunión, y comunión no es otra cosa que común, unión, tener en común algo, ¿sí? Y qué más grande que nos pueda unir a ti y a mí que el amor a Cristo. Por eso nos dice el vínculo perfecto es el amor. El que tú y yo amemos a Cristo es un vínculo entre tú y yo. El que tú y yo amemos a Cristo nos hace amarnos los unos a los otros. Entonces, lo mejor que tú y yo podemos tener en común en esta tierra, en esta vida, es nuestro amor por Cristo. Por eso te digo que quizás la segunda parte es más compleja, que este mandamiento quizás es el más complejo, pero es en el que hay que trabajar día tras día, es en el que tenemos que perseverar día tras día. Y volviendo al libro de Efesios, el capítulo 3 y versículo 17 tiene una clave hermosa en esto. Efesios 3, voy a leer desde el 14, básicamente dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué hace Pablo? Pablo dobla sus rodillas y ora. Hay otras versiones que dicen, por esto caigo de rodillas y oro. Y dice, ¿para qué oraba Pablo? Para que los creyentes fuéramos fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior. No por nuestros propios razonamientos, no por nuestras propias fortalezas, sino que por el Espíritu nuestro hombre interior fuera fortalecido. ¿Y para qué? Continúa diciendo, para que por la fe Cristo more en nosotros. Y luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, arraigados, metidos, mira esas raíces cómo se extienden, cimentados en amor. Luego continúa diciendo, ustedes sean plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor
de Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos que Cristo more en nosotros por la fe? Para que arraigados y cimentados en amor podamos entender, comprender la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Y luego continúa diciendo que excede todo conocimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué? Culmina diciendo el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, estando cimentados en amor, podemos ser plenos, podemos ser capaces de amar de manera completa, sincera, sin corrupción, un amor inalterable, un amor que no se muere con el ir y devenir de los días o las circunstancias, sino que se mantiene firme y crece y se deleita en el objeto de su amor, que es Cristo. Imagínate un cuadro, no sé si alguna vez en clase lo viste, hay un cuadro, pero el amor de Cristo no es solo ese cuadro con largo y alto, sino que es como un cubo que es profundo y se extiende y es ancho. Él dice, yo oro para que lo podamos comprender, aunque exceda nuestro conocimiento. Aunque exceda nuestro conocimiento, yo también oro para que tú y yo podamos entender este amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces Pablo les dice, mi deseo es que ustedes puedan conocer, experimentar el amor de Cristo, aun cuando vaya más allá de su comprensión. Y nuestra maestra Wendy nos compartía al grupo de adoración hace poco que quizás yo conozco la altura o quizás tú la anchura y otro la profundidad, pero hay tanto que conocer del amor de Cristo que yo solo espero que nunca nos consideremos aprobados o entendidos en esto, porque el día que creamos que ya lo sabemos todo sobre su amor será el día en que dejemos de disfrutarlo, será el día en que dejemos de disfrutar su maravilloso amor. Y vemos en Apocalipsis que esta iglesia había fallado justo en eso. Y el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 nos dice, pero has dejado tu primer amor. Y hay quien afirma que el original quiere decir, has dejado tu mejor amor. No dice que lo dejó de amar, no dice que se apartó de sus caminos y se fue a hacer maldad, solo dice que dejó de ofrecer su mejor amor. Y sabes algo, y quiero que anotes esto, la fe nos capacita para conocer a Cristo, pero el amor nos permite disfrutar a Cristo. ¿Y qué es disfrutar de Cristo? No vivirás pensando que decepcionaste al Señor, que decepcionaste a Cristo, porque entenderás que su amor excede todo conocimiento, excede todo lo que tú y yo quizás podamos hacer. Entonces, disfruta de Cristo. Mientras más te sumerjas en su amor, más podrás disfrutar de Cristo y tendrás la convicción de que eres amado, la seguridad de su perdón. Y no quiere decir que no tendrás convicción de pecado o entendimiento de las acciones que cometes, sino que tendrás convicción de su perdón, porque has experimentado su amor. Entonces, cuando nos dice conocer el amor de Cristo, nos está hablando de Cristo mismo. Ya leímos en Juan que nos decía que Dios es amor, nos está hablando de Cristo mismo, la anchura, la altura, la profundidad de conocer a Cristo. Y ya para culminar esta enseñanza me gustaría que me acompañaras en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22, donde nos habla del fruto del Espíritu, luego de habernos mencionado las obras de la carne. Y no sé si soy solo yo, pero muchas veces cuando considero las obras de la carne o cuando considero las ocasiones en que la Biblia utiliza la palabra carne, siempre la asocio o siempre solemos asociarla con aquellas cosas que puede ejecutar esta carne, y realmente muchas veces desestimamos aquello que puede suceder desde nuestra mente. Pero realmente cuando analizamos esta lista de cosas nos encontramos con un montón de emociones o cosas que son producto de los pensamientos. Por ponerte un ejemplo, ira, idolatría, contiendas, envidias. Incluso hay otras versiones que incluyen cosas como ir tras otras cosas que no son Dios. Y es que quizás muchas veces cuando estamos distraídos en el yo y empezamos a perseguir nuestras ambiciones personales, nuestras metas personales, nuestros sueños personales, un estatus que consideramos importantes en lo humano, dejamos de seguir a Cristo, dejamos de seguir a Dios, y eso también es producto de la carne. Y hay otras versiones que incluyen la manipulación, pensar solo en ti mismo, amar tus propias opiniones conforme a tus experiencias y tu sabiduría humana, amar tu propio discernimiento y tu propio criterio. Y ¡wow! ¡Qué increíble que estas cosas también sean incluidas como obras
de la carne, el amar mi propia opinión, el confiar en mi propia experiencia y en mi propia sabiduría humana. Y visto desde esta perspectiva, no sé si te pasa, pero quizás cambie un poco nuestra interpretación a lo largo de la Biblia cuando vemos que se hace mención a la carne. Y luego el apóstol continúa diciendo, más el fruto, pero el fruto del Espíritu es, y dice, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y me encanta porque encontré en la TPT la versión que dice, pero el fruto producido por el Espíritu Santo dentro de ti es amor divino en todas sus variadas expresiones. Y wow, qué forma tan distinta de verlo, porque dice, ¿cuáles son estas expresiones del amor divino que está en ti? Gozo que desborda, paz que gobierna, paciencia que perdura, amabilidad en acción. Una vida llena de virtud, fe que prevalece, mansedumbre de corazón y fuerza de espíritu. Y culmina diciendo, nunca pongas ley sobre estas cosas porque están destinadas a ser ilimitadas. Entonces hoy tú y yo podemos irnos con la convicción de que el fruto del espíritu es amor, manifestado de diferentes maneras, es amor divino dentro de nosotros. Entonces continúa diciendo el apóstol en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y sabes qué? Si tú hoy, mientras ves esta clase o en tu diario vivir, puedes reconocer que vives por el Espíritu, si tú hoy puedes dar gracias porque has alcanzado cosas o has conseguido un favor o gracia por el Espíritu, es curioso, ¿sabes? Porque la palabra que utiliza para andar en el Espíritu, si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu, es una palabra que se utilizaba para decir que se iba a cualquier lugar común, al mercado, a las calles, quiere decir andar libremente. Básicamente el apóstol te está diciendo, si tú hoy puedes dar gracias porque vives por el Espíritu, anda libremente también por el Espíritu. Incluye este fruto del Espíritu en tu día a día. Permite que te oriente, permite que te guíe minuto tras minuto. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que te permite permanecer en el amor. Mientras más permanecemos en las obras de la carne, más lejos estamos de permanecer en el amor. Mientras más permanecemos en la ira, en las contiendas, en las enemistades, en la manipulación, en la confianza en nuestro propio criterio, más lejos estamos de permanecer en el amor. Porque todo lo que proviene de la carne hiere al prójimo. Y si herimos al prójimo, estamos desacatando ese mandamiento que nos dio Jesús, que nos decía, guarden mis mandamientos para que puedan permanecer en mi amor. Para culminar esta enseñanza solo quiero dejarte con una frase. Vivir para nosotros es vivir lejos de Dios. Mientras más vivimos para nosotros mismos, para nuestros fines humanos, para nuestra interpretación de los tiempos, nuestra interpretación humana, nuestro razonamiento humano, mientras más vivimos, mientras más pasamos tiempo en las obras de la carne, más lejos estamos de permanecer en Dios, más lejos estamos de permanecer en Jesús. Entonces podemos entender por qué Jesús se preocupaba por decirle a sus discípulos, si mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mí, permaneced en mi amor, anden seguros de que los amo, permanezcan en mi amor, no vivan en temor, vivan en amor, con fe en mi amor. Y permaneciendo en mi amor, ustedes van a ser capaces de amarme, pero también de amar a su prójimo. Y amando a su prójimo, serán capaces de permanecer en mi amor. Qué maravilloso es nuestro Señor. Yo solo espero que el Espíritu Santo te alcance donde estás y que pueda el Espíritu tocarte y revelar a tu vida la profundidad, la altura y la anchura del amor de Cristo, que es Cristo mismo. Dios te bendiga.